recorte en las tasas de interés de 50 puntos básicos. 0.50 o 50 puntos básicos. Fue el recorte a la tasa de interés que pudimos celebrar el pasado miércoles, hace 2 días. Un recorte que tiene que ver con el afán que ahora tienen las autoridades económicas de Canadá de que lo que se venga en el 2025 en materia de guerra económica con Estados Unidos, término fuerte, pero esa es la realidad, no nos agarre con una tasa de interés demasiado alta que le agrega más presión a las familias canadienses. Básicamente es eso. Un recorte de emergencia, un recorte grande, profundo, ubicándose la tasa de interés interbancario ahora en el 3.25. La prime rate, la tasa que le dan a las personas cuando tiene un crédito con tasa variable, está en el 5.25. O sea, la tasa interbancaria está en el 3.25 a partir del miércoles, pero el prime rate, la tasa variable sobre la cual se calculan las hipotecas variables, por ejemplo, está en el 5.25. Estamos esperando que los bancos adopten la decisión del Banco Central de Canadá y que bajen también la tasa de interés fija, la tasa fija. La variable ya sabemos que está en el 5.25 y le ofrecen a usted más 1 punto, más 0.50, dependiendo de sus circunstancias y dependiendo del banco que usted visite. La tasa fija debe también bajar. Estamos entonces dando esa buena noticia porque cada año aproximadamente el 20% de todos los deudores hipotecarios tienen que enfrentarse a la renovación de su contrato de hipoteca. El término más común, más usado, es el de 5 años. Las personas pueden escoger renovar su hipoteca por 1 año, por 2 años, por 3 años, por 4 años, por 5 años y ahora incluso hasta por 10 años. Pero el término más acostumbrado, más popular, que la gente se siente más cómoda, es el de 5 años. Muchas personas ahora están tomando tasa variable. ¿Por qué? Porque la tasa variable, como su nombre lo dice, cada vez que bajen los intereses por parte del Banco Central de Canadá, baja la tasa de ese crédito. La tasa fija, como su nombre lo dice, queda fija por la vida del crédito. Normalmente cuando uno quiere pasar su tasa hipotecaria de tasa variable a tasa fija, normalmente no hay penalidad o la penalidad es bastante baja, 3 meses de intereses. Normalmente hay que leer el contrato específico, hay que leer las condiciones de su contrato hipotecario. Pero cuando es al contrario, cuando se trata de quebrar o de cambiar los términos de una tasa fija y convertirla en variable, entonces las penalidades sí pueden ser bastante altas. El consejo que siempre damos es, antes de tomar decisiones, antes de firmar cualquier documento que le mande su banco, su institución financiera, asesórese, me puede llamar. Yo trabajo con un equipo de profesionales, tengo abogados con los cuales colaboro todo el tiempo, agentes de hipoteca que se dedican única y exclusivamente, tiempo completo, únicamente al tema de las hipotecas. O sea, profesionales dedicados exclusivamente a ese tema. Cuando estamos hablando, a veces se les olvida que yo no soy agente de hipotecas. Yo he escogido no ser agente de hipotecas. No me interesa sacar esa licencia precisamente porque es bastante trabajo, bastante estrés, bastante información y a veces el que mucho abarca, poco aprieta. Es mejor especializarse en un área y hacerla lo mejor posible que tratar de hacer las ventas y la hipoteca y de pronto no poder ofrecerle a los clientes una asesoría como los clientes se merecen. Entonces a veces mejor no ganarse esa comisión, dejar a una persona que se dedique tiempo completo a eso. A veces estoy hablando con mis amigos brokers de hipotecas y se les olvida que yo no soy
agente de hipotecas, que soy agente de inmobiliario, agente de real estate. Se les olvida y me toca decirle, estás hablando en chino. Por favor, tradúceme porque estás hablando en un lenguaje bastante enredado. Entonces ellos tienen la gentileza de traducirlo. Y lo mismo le pido a ellos que cuando hablen con los clientes, con las personas de la comunidad que yo refiero, que traten de utilizar un lenguaje claro para que no hayan confusiones, para que esa persona pueda entender y tomar una decisión adecuada. A veces van tan rápido, ciertos profesionales en ciertas prácticas, van tan rápido que tú terminas diciendo sí, pero a la final no estás entendiendo ni lo que están explicando ni lo que estás firmando. Lo vemos todos los días. Entonces mi consejo, primer consejo del día, no le dé pena decir, por favor, háblame más despacio, utiliza unas palabras que yo te pueda entender, no entendí esa parte, explícamelo, hazme un ejercicio, un ejemplo, ponme un ejemplo en cuánto me va a quedar, si lo hago así, si lo hago asado. Y si el profesional no tiene la paciencia, si el profesional se enoja, se molesta, te pone mala cara, empieza a mirar el reloj como diciendo que estás tomando mucho tiempo, simplemente párate y vete de ahí. Estás en el lugar equivocado. Estás en el lugar equivocado. No puedes caer en esa espiral entonces de mal servicio donde tienes que hacer todo corriendo y donde prácticamente pareciera que no tuvieras derecho ni siquiera a preguntar. Y resulta que estás firmando un contrato de 200, de 300, de 500, de $1.000.000. O sea, se nos olvida lo que estamos haciendo entonces. Y resulta que tú eres el cliente. Y resulta que el que te está prestando el servicio es ese profesional y no al revés. Y no al revés. Yo lo veo muchísimo. Y honestamente me molesta bastante. Es una forma de discriminación soterrada. Es una forma de abuso soterrado. Cuando se tiene la licencia, no para servir, sino para servirse. ¿Verdad? Porque tú puedes tener una licencia y utilizarla para servirle a tus clientes y de paso servirle a tu familia y servirte tú y poder ganarte tu vida y generar un ingreso digno. Y eso está bien, y eso es bonito, pero a veces la licencia es para darle una cachetada al cliente en la cara con la licencia, ¿verdad? Y no para servirle al cliente. Cuando te pase así, sin pena, párate y dile, Señor, hasta aquí llegó la reunión, muchas gracias y vete. No se merecen ni siquiera que les expliques por qué te estás yendo. Después me cuentan a mí, me dicen, Jorge, mira, no pude seguir porque la persona prácticamente no me estaba respetando como cliente. Esa es la realidad. Bueno, ahora con este tema de que los intereses van a seguir bajando, mucho cuidado cuando el banco le mande la propuesta. O sea, el banco le va a mandar una carta normalmente unos 60 días antes de su renovación hipotecaria. Revise la letra menuda, no le dé pena preguntar. Si usted va a comprar una vivienda, primer comprador, por ejemplo, o un comprador que tuvo vivienda, ya no la tiene y va a comprar, o que vendió y va a comprar, el commitment, ese contrato de hipoteca, hay que leerlo con detenimiento y hay que preguntarle a la gente de hipotecas y hay que preguntarle a la gente de real estate y hay que preguntarle al abogado y hay que sacar las cuentas y hay que sumar, restar, multiplicar y dividir sin pena, porque no estamos haciendo cualquier negocio. Muy fácil equivocarse, muy difícil corregir después ese error. Bueno, entonces la primera noticia del día, que es muy buena noticia, es que siguen bajando las tasas de interés. La mala noticia es que aumenta el delinquency rate. ¿Qué es el delinquency rate? Está aumentando la cantidad de personas que están incumpliendo el pago de sus obligaciones, el pago de su tarjeta de crédito, el pago de su hipoteca, ha aumentado. Y va de la mano con el aumento en la tasa del desempleo. Y es apenas lógico. Si aumenta el número de personas desempleadas, pues obviamente esas personas desempleadas no tienen con qué pagar y aumenta
el delinquency rate, que es las personas que se atrasan 1 mes, 2 meses, 3 meses en el pago de sus obligaciones. Eso es delicado, vamos a estar observándolo. La tasa de desempleo está cercana al 6.8%, grave, ¿verdad? Ha seguido subiendo. En el mes de noviembre subió 0.3 por encima de lo que se reportó en el mes de octubre. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? Porque es una muestra de que la economía todavía no se recupera, de que hay una debilidad en la economía, que no se generan la cantidad de empleos necesarios para que las personas puedan salir adelante. Grandes retos para el 2025. Hay bastantes retos en ese aspecto. En perspectiva. Una buena decisión en el momento equivocado equivale a tomar una mala decisión. O sea, a veces la idea no es mala, la idea es buena, la idea es correcta, pero el momento es equivocado, ¿verdad? Entonces, aunque la idea no es mala, pero si se toma en el momento equivocado, el resultado puede ser que al final haya sido una mala decisión. ¿A qué viene esto? ¿Por qué traigo esta conclusión o este análisis? Porque muchas personas están saliendo a vender sus apartamentos, los condos. El mercado de los condos está inundado, saturado. Tenemos inventario para 8 meses. Normalmente el inventario solamente duraba máximo 3 meses. Tenemos inventario para 8 meses. Hay una gran cantidad de propiedades a la venta, producto de la estampida de inversionistas que están saliendo despavoridos a vender proyectos que compraron en preconstrucción o proyectos que compraron ni siquiera con la idea de cerrar, pero que después salieron a hacer un assignment y no lo pudieron asignar. Entonces eso ha aumentado la presión en el segmento, en el mercado de los condos. El gobierno está tratando de hacer lo que puede para echarle un salvavidas a ese sector del real estate, que es un sector que genera muchísimo empleo. Pero hay una encrucijada tremenda, hay un cruce de caminos tremendo donde se han juntado muchos males y todos en un mismo momento. Las estadísticas son así, bien sencillas, se las voy a explicar sencilla. La información es mucho más compleja, pero yo, no porque quiera simplificar demasiado al extremo de que suene tonto, sino porque por respeto y por cuestiones de tiempo es mejor hacerlo lo más sencillo posible. Del 2019, o sea, antes de la pandemia fue en el 2020, del 2019 al 2024, el costo, por ejemplo, del concreto, del cemento, del concreto que se utiliza para construir esas torres de apartamentos, ha subido más del 50%. Así, más del 50%. No lo digo yo, lo dicen todas las asociaciones que monitorean los costos de los materiales de la construcción, Statistics Canada, las agencias encargadas de monitorear las estadísticas, lo dicen, es inequívoco. El precio del acero, o sea, cómo se construyen todos esos rascacielos, todas esas torres cada vez más altas, con acero. El precio, el costo del acero del 2019 a la fecha reporta un aumento, un incremento por encima del 50%. Por último, el costo de la mano de obra. Pues si todo sube, el trabajador también tiene que subir. El costo de la mano de obra sigue disparada. Ese no ha subido un 50%, pero sí acumula ya más de un 10% de aumento del 2019 a la fecha de la mano de obra. El problema no es que suba un 10% el costo de la mano de obra. Los amigos de la construcción entenderán esto mejor que cualquiera. Si a ellos les sube el costo de vida, el costo de la gasolina, el costo de su hipoteca, el costo de su arriendo, todo les sube, ¿qué tiene que hacer?
pues tiene que subir. Pero no puede subir el 50% que subió, por ejemplo, el costo de los materiales, porque nadie se los paga. Entonces sube lo que puede. El problema, y ahí es donde está la encrucijada, es que no hay suficientes trabajadores calificados para la cantidad de propiedades que se necesitan construir, número uno. Número dos, que lamentablemente las nuevas generaciones no se quieren ensuciar las manos y cada vez menos personas entran a profesionalizarse en los nobles oficios de los trades, carpintería, concreto, todo lo que son los trades, ¿verdad? Hay miles de oficios para poder sacar adelante un proyecto, un edificio, lo que sea, una casa. Entonces escasean los buenos, suben los precios de los materiales y esto hace que muchos constructores estén declarando bancarrota. Bancarrota de los proyectos como tal. Hay un proyecto gigantesco aquí en la ciudad de Toronto. ¿Quién iba a decir que One Bloor, imagínense, ubicado en Bloor, así es, uno de los edificios más altos de Toronto, se fue a bancarrota el proyecto. El proyecto como tal se fue a bancarrota. El edificio ya está, hay más de 30 pisos ya construidos. El proyecto se fue a bancarrota, One Bloor. Súper cotizado, súper fina la zona, una zona de lujo. El proyecto se fue a bancarrota. Lo pusieron a la venta. O sea, cuando se vende algo por bancarrota es básicamente una power of sale. Los pusieron a la venta, nadie ofreció. No hubo quien se echara encima, sacara adelante el proyecto. Contrataron a Tridel. Tridel es uno de los constructores más serios de Norteamérica. Proyectos de Tridel son proyectos grandes, sólidos. Esa gente le ha cogido la caída a la construcción de edificios. Esa gente construye muy eficientemente. A Tridel lo ha contratado el fondo que administra los pasivos, la bancarrota, lo ha contratado para que Tridel termine el edificio. Entonces imagínense ustedes si eso pasa en un proyecto tan bien ubicado, tan grande, de compradores tan caros, porque ahí los apartamentos son costosísimos y tiene varios pisos comerciales. O sea, hay toda una mezcla. Pero es el resultado de lo que les acabo de explicar muy por encima. Entre el momento en que se lanzó el proyecto y se prevendió, el 70 hasta el 80% del proyecto se prevende antes de empezar a construir. Se vendió a un precio y en el transcurso, mientras que empezaron a construirlo, subieron los materiales por encima del 50%. Los principales materiales que son el concreto y el acero. Y ya el constructor no podía devolverse a decirle a los clientes que compraron y que tienen un contrato, págueme un 50% más porque me subieron los materiales un 50% más. Nadie te va a pagar un 50% más. Resultado, ecuación lógica, matemática simple, se quebró el proyecto. Un elefante blanco que hay que terminar porque no se puede quedar ahí sin terminar porque es hasta peligroso. Esa es la realidad. O sea, se están quebrando algunos constructores, algunos proyectos de condos, pero hacen falta casas y viviendas económicas. Entonces, qué encrucijada, qué tristeza que no hemos sido capaces como sociedad de resolver este rompecabezas. La demanda es gigantesca de miles de familias que están pagando rentas costosas, ¿verdad? Pueden pagar una renta costosa, pero no pueden comprar. Se quiebran los constructores, pero no hay casas, que es lo que la gente quiere. Casas donde puedas sacar adelante a tu familia, donde puedas criar a tu familia, ¿verdad? No hay casas suficientes, no hay casas económicas. O sea, un mismatch, como dicen aquí, un verdadero desastre. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Hace falta que nos organicemos como sociedad y digamos, ok, necesitamos generar empleo para que baje la tasa de desempleo. Necesitamos que nuestra comunidad y que nuestros jóvenes tengan trabajo. Necesitamos techo, vivienda, económica. Tenemos el país con cualquier cantidad de tierra disponible, país enorme, lleno de recursos. Y por otro lado, la gente se está asfixiando porque los precios son asfixiantes, no los pueden pagar.
y los constructores se están quebrando. Cógeme ese tronco con la uña, ese trompo con la uña, agárrame ese trompo con la uña. Hace falta entonces sentido común y que Dios, ¿verdad? Porque a estas alturas es lo único que podemos pedirle a Dios que le dé sabiduría, como ya lo hemos dicho en tantos episodios de este programa, a nuestros gobernantes para que puedan encontrar la solución. La solución está ahí, enfrente de nuestras narices. Nos estamos prácticamente que golpeando con la solución. La solución es dejar de construir viviendas que nadie puede pagar y construir lo que la gente está pidiendo. Hay una demanda enorme, gigantesca de vivienda económica. Ahí es donde hay que cifrar los esfuerzos. Y eso lo tiene que hacer el gobierno con iniciativas públicas para que no se le deje a los privados la responsabilidad de construir vivienda económica, porque el privado lamentablemente no es su función, esa no es su función. Las empresas privadas existen para dar ganancias a sus dueños, a sus accionistas. Es al Estado al que le toca entrar en este momento y resolver esta ecuación para que entonces Canadá vuelva a resurgir, vamos a salir adelante, la gente recobre el optimismo perdido y se generen soluciones reales. Para tener en cuenta. Surge entonces una idea, surge entonces una solución. Vea, habiendo tanta tierra disponible en Canadá, habiendo tantos recursos naturales, teniendo Canadá tanto dinero, porque la verdad es que este es un país del primer mundo, un país del G8, país rico. A muchos de nosotros nos vendría bien que las autoridades dispusieran de terrenos, o sea, que hicieran lo que se hace en muchos países de Latinoamérica, donde la gente puede comprar un terreno urbanizable. O sea, que el terreno tenga ya los permisos, que tenga ya las acometidas tanto de agua como de electricidad, como de alcantarillado, y que entonces se nos permita, a través de créditos blandos, construir nuestra propia vivienda, con créditos del Estado, ¿verdad? Hace todo el sentido, porque cuando nos ponemos a ver, lo que más vale en una vivienda muchas veces es la construcción de la vivienda, o sea, los materiales y la mano de obra. El terreno como tal es vendido a diario a constructores por centavos. O sea, les venden terrenos por acres y ellos los dividen y luego en cada uno de esos metros cuadrados construyen casas, ¿verdad? O sea, ellos lo compran por acres como terrenos rurales y luego los venden por square feet como terrenos residenciales. Y ahí hay una ganancia enorme, una ganancia que normalmente le toma a los constructores 10 a 20 años acumular. O sea, los constructores grandes, los proyectos que están desarrollando hoy los desarrollan en terrenos comprados hace 10 o 20 años por centavos. Entonces, ¿por qué las autoridades no toman ese mismo ejemplo, ya que las autoridades, o sea, el gobierno federal, la provincia, la municipalidad es dueña de la tierra y organizan y dicen, bueno, vamos a hacer aquí un subdivision de 700, de 1000 viviendas, vamos a dotar estos terrenos, vamos a dividirlos, vamos a dotarlos de toda la infraestructura y le vamos a dar un crédito para que la misma persona construya su propia vivienda. Saldría por una tercera parte de lo que vale una vivienda hoy. Ahí sí podríamos tener viviendas económicas. ¿Qué se necesita para entonces, para poder lograr eso? Que se vuelva obligatorio que todos los estudiantes de high school, su último año, sea un año de cómo aprender a construir. O sea, que el último año de high school sea un año de trades, donde se les enseñe lo básico, los elementos básicos de la construcción. ¿Qué se necesita? Sentido común. ¿Qué se necesita? Crédito blando. ¿Qué se necesita? Que los colleges y las universidades generen más programas académicos, más programas técnicos para enseñarle a la comunidad a construir.
Vea, vale la pena incluso. Y yo creo que este ejemplo ya lo puse hace unos días. Yo quiero hacer una extensión en mi casa. Me la han cotizado empresas pequeñas de construcción por valores tan exagerados que me es más negocio, me es más rentable dejar de trabajar un año y yo mismo construirla. Me es más rentable. Porque si yo me voy a economizar $200,000 haciéndola yo misma, o sea, siendo yo el manager, siendo yo el administrador, el gerente de la obra, contratando yo los trades, yendo a buscar yo mis materiales, encargándome de sacar los permisos con la ciudad, les garantizo que gano más dedicándome yo a hacer esa obra todo un año sin trabajar que si me pongo a trabajar todo un año. Porque si yo me economizo, que es las cuentas que he sacado, $200,000 haciendo yo mismo el proyecto, es como si yo me ganara $350,000 trabajando y yo no me gano ese dinero en un año. No me lo gano. Porque 200,000 en economía, para yo tener 200,000 libres en mi bolsillo, tengo que ganarme por lo menos 350 para poder pagar los costos que tengo en cualquier negocio, en actividad laboral o de negocios, y los impuestos que hay que pagarle al gobierno. Entonces, creo que por ahí va la cuestión. Al respecto de esto, nosotros también tenemos un testimonio de una persona que llegó en el año 2014. Yo saqué mi licencia de real estate en el año 2013. Ya voy a cumplir dentro de poco 12 años con la licencia. Yo saqué mi licencia en el 2013 y esta persona llegó en el 2014. Me la recomendaron y yo los conocí y les asistí en la renta de su primera propiedad cuando llegaron. Llegaron a la casa, como muchas personas, a la casa de un familiar, al basement de un familiar. Llegaron y esta pareja, muy trabajadora, muy ilusionados, llegaron a hacer lo que hacemos todos los inmigrantes, trabajar duro en lo que salga. Y yo me acuerdo que todo les parecía caro. Estábamos buscando un apartamento de 2 habitaciones, ¿verdad? Porque ella me decía, Jorge, de pronto vamos a tener un bebé más adelante y mi mamá va a venir de pronto a ayudarme. Una pareja joven. Y todo les parecía costoso. Empezamos buscando de 2 habitaciones, luego de una habitación más den, luego de una habitación, luego un basement. Así fue. Y al final rentaron un basement. A mí me dio, de verdad me dolió, porque los que venimos de climas calientes, de climas bonitos como el clima de muchas regiones de México, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de toda Latinoamérica, ¿verdad? Que tenemos unos climas tan maravillosos. A nosotros nos da muy duro vivir en un basement. Nos toca, o sea, cuando nos toca y lo asumimos con valor y con entereza. Pero, o sea, no está en mi lista. O sea, no es lo que yo deseo para nadie, ¿verdad? Y a mí me dolió bastante dejar esta pareja en un basement. Pero no les alcanzaba para nada más. Recién llegados, con trabajos de supervivencia, pues no les alcanzaba para nada más. Perdimos contacto por un par de años. Y luego de algún tiempo, me contactó el muchacho y me contó que había entrado. Él en su país tenía una profesión buena en su país, de esas que la gente gana mucho dinero en ciertas profesiones, como decir médico, abogado, ingeniero, una profesión de esa. Y me llamó y me contó que estaba trabajando en la construcción, que estaba trabajando con una constructora así grande como estas que les nombré, Tridel o Matami Homes, una constructora grande, y que esa constructora lo había trasladado a un proyecto en la región del Niágara, ¿cierto? En Welland. Estaban haciendo una subdivision en Welland y él estaba allá. Y poco a poco, con su trabajo, con su esfuerzo, con su buena voluntad, se había ganado la confianza de los jefes y cada día le iban dando más responsabilidad y le iban soltando más responsabilidades. Básicamente había pasado por muchos oficios, desde cargar la carretilla, desde
la paleta, ¿sabes cuáles? Los paleteros que tienen una paleta que dice stop o slow. Me dice, Jorge, entré sin ningún tipo de exigencia. Trabajo es trabajo y lo que quería era aprender. Y poco a poco me he ido ganando el cariño, el afecto, el reconocimiento de mis compañeros y de mis jefes, y ya pues estoy en una posicioncita mejor y estoy ganando mejor. Yo me alegré mucho, lo celebramos por teléfono. Él ocupado, yo también. Un año después vuelve y me llama, emocionado. Me dice, Jorge, acabo de comprar mi primera casa. Fue una oportunidad grandísima que se presentó. Un rancho, me dice, es un rancho horrible, feo. De hecho, es la casa más fea de Welland. Horrible. Está que se cae. Pero era para lo que me alcanzaba. Con el trabajo de mi esposa, con el trabajo mío, logramos comprar esa casa. La compró, estamos hablando de 2016, como en $150,000, algo así. Entonces, él alcanzó a poner como 20,000 y el banco le acreditó 130,000. Y me dijo, yo mismo voy a construir mi casa. Nosotros vamos a construir esta casa. La casa está prácticamente inhabitable, pero nosotros la vamos a construir. Entre mi esposa y yo la vamos a construir. Y obviamente yo le creí. Yo dije, claro que sí. Yo creo, todo lo que tú me digas que vas a hacer, yo creo que lo vas a hacer. Se demoró alrededor de 2 años construyendo. Con las uñas, los fines de semana, después de que salía del trabajo, con la ayuda de sus compañeros de la construcción, con materiales que a veces sus jefes le permitían llevarse. Nada fancy, nada de lujo, nada estrafalario. Su suegro vino de viaje, le dieron esas visas que tú puedes estar 6 meses aquí y devolverte otros 6 meses. Y el suegro, al verlos en la situación en la que estaban, viviendo en medio de una casa en construcción, y viendo cómo su horario de trabajo no eran 8 o 10 horas, eran 16 horas, o sea, trabajaba, digamos, las 8 horas en su trabajo normal y luego otras 8 horas en construir su casa. El suegro se enterneció y decidió que él también iba a ayudar, que él iba a aprender a construir también. Y me cuentan que no cabían en la casa los 3, porque lo que habían podido habilitar hasta ese momento vivible era una habitación y un baño y una media cocina. Y el suegro compró una casa rodante de segunda que le dieron muy barata, $3,000, algo que estaba muy económico. Le compró una casa rodante y la parqueó al lado de la casa. Okay. Entonces el suegro vivía en la casa rodante, le conectaban con electricidad, un cable con electricidad, y ahí vivía el suegro. Y en 6 meses lograron adelantar bastante, porque ya no era solamente la pareja, sino el suegro, papá de la muchacha. Con felicidad les quiero decir que tuve la fortuna de ir a la inauguración de la casa. El orgullo, el gusto, la satisfacción, la cara de que lo lograron, de ellos solamente era igualable a la mía, que fui testigo de todo este proceso. No tomaron crédito, ahorraron hasta el último dólar. Me dicen, no conocemos ningún restaurante aquí en Welland, ni en la región de Niágara. Y yo les conté el cuento que yo siempre cuento, que cuando uno quiere salir adelante, la única forma de ir a un restaurante es si le dan un trabajito para limpiar la cocina o barrer o hacer algo, ¿verdad? Porque cuando uno quiere salir adelante hace sacrificios. Claro. Y economiza y busca la economía para poder sacar adelante el proyecto. Y les conté que yo también, cuando me casé con mi esposa, 10 años tuvimos donde yo no tenía carro, me tocó vender la moto y no tuvimos vacaciones durante 10 años. Lo único que hice fue trabajar bien duro para poner las bases de lo que sería, ¿verdad?,
las bases de nuestro hogar, las bases financieras de nuestro hogar. Fueron 10 años muy duros. Y mi esposa también trabajaba 16 horas, o sea, 8 horas en la clínica en la que trabajaba y luego 8 horas ayudándome a mí en mis locuras, en mis negocios. Entonces, para mí esto es lo normal si uno de verdad quiere salir adelante. Esta pareja fantástica terminó con una casa que hoy cuesta no menos de $500,000 y en la cual tienen una hipoteca de $80,000, si acaso, porque todo lo hicieron con esfuerzo, con economía, yendo, por ejemplo, a una organización que se llama Habitat for Humanity. Está en todo Canadá y ahí te venden materiales de construcción que le queda a los constructores. Los constructores lo donan a Habitat for Humanity y ellos tienen unos warehouses, unas bodegas, donde tú puedes ir y conseguir puertas, ventanas, lámparas, pisos. Pero lógico, no vas a encontrar lo que tú quieres en tu capricho. Hay lo que hay, ¿verdad? Lo que va quedando de las construcciones, muchos constructores grandes, medianos y pequeños le donan a Habitat for Humanity y Habitat lo pone casi que a un precio muy barato. Yo he encontrado ahí cosas muy buenas porque a mí también me gusta, yo también me gustan encontrar tesoros. Entonces cuando puedo voy a Habitat for Humanity y me encuentro unos tesoros buenos, lámparas, cosas muy bonitas, a precios súper económicos. Todo ese dinero que recoge Habitat for Humanity lo utiliza para apoyar a familias que también construyen su propia casa. Habitat for Humanity. Lamentablemente, Habitat for Humanity no ha recibido nunca el apoyo del gobierno que merece, porque tienen unos planes hermosos y construyen aquí en Toronto, por ejemplo, al año construyen unas 15, 20 casas máximo. Pero ¿cuánta gente necesita casa en Toronto? Sí, claro. Son millones, ¿verdad? Uno de los compromisos de Habitat for Humanity es que tú tienes que hacer unas horas de voluntariado construyendo la casa de otras personas que están aplicando primero que tú. O sea, que tiene todo el mérito, todo el sentido común, toda la meritocracia, el amor por la humanidad, el trabajo duro, el sacrificio que se requiere para sacar a Canadá adelante. Esta familia que yo les cuento, esta pareja que yo les cuento, es un ejemplo de que sí se puede. De que no hay que comprar la casa más bonita, que no hay que pretender de que mi primera casa va a tener mesón de granito, pot lights y va a estar de lujo, porque esa casa así con mesón de granito, pot lights, no sé qué, te va a salir demasiado caro. Vas a quedar hipotecado a 30 años, ahora que las hipotecas se pueden tomar a 30 años. Vas a quedar hipotecado hasta el alma. Es mejor empezar poco a poco, hasta donde me alcanza, hasta donde puedo, en apoyo, en familia, en comunidad, haciendo las cosas como se deben hacer. Entonces, el mensaje o el mensaje final o lo que quiero transmitirles con esta historia de la vida real, que no me la estoy inventando, que es real, que no doy nombres por respeto a la privacidad de las personas, es que sí se puede. Querer es poder. Esta familia, en el futuro, pueden decidir vender esa casa. O mejor aún, no venderla, rentarla, ¿verdad? Y empezar o comprar en otro sitio y con lo que reciben de la renta de esta casa, terminar de arreglar la otra. Y ya con 2 casas es más fácil, un poco más sencillo, tienes un poco más de oxígeno. Si nos hubiésemos quedado lamentándonos de el basement a donde yo les conseguí cuando llegaron, hoy no tuvieran esta bendición. Si nos hubiésemos quedado en el trabajo de supervivencia toda la vida, hoy no tuvieran esta bendición. A veces lo que hay es que darse la oportunidad. Empezar. El primer paso es el más difícil. El primer paso siempre es el más difícil. Ya el segundo es un poquito más fácil. El tercero, el cuarto, el quinto. Y las cosas van cogiendo velocidad y las cosas van cogiendo camino.
Entonces, sí se puede. Este año 2025 es un año donde el gobierno federal ha prometido que va a ponerle mucho énfasis a la construcción de vivienda económica. Y como nosotros tenemos a veces voz de profeta, ¿verdad? Nosotros dijimos que lo único que le faltaba al gobierno era incentivar las casas con cero down payment, lo dijimos. Así es. Ya salió una propuesta en la ciudad de Toronto, lamentablemente para la gente que gana más de $180,000 al año, donde les van a dar la facilidad que puedan comprar con cero down payment. O sea, vamos a ser entonces más específicos en nuestros deseos, para que se den como de verdad deben ser. Vienen este año cosas sorprendentes, porque es un año electoral. O sea que el gobierno va a sacar a la parrilla todas las salchichas, todo lo que tiene, todo lo va a sacar a la parrilla. O sea, viene mucho estímulo económico, vienen planes grandes, iniciativas grandes de vivienda económica a todos los niveles, municipal, provincial y federal. Y lo que usted tiene que hacer con su familia es estar preparado. El gobierno puede que incluso abran lo que ya está aquí por aprobarse en la ciudad de Toronto, cero down payment, pero para los que ganan más de 180. Eso no me parece muy bien. Más una ayuda para los constructores, ¿verdad? Que para las familias, pero bueno, eso es otro tema. Van a tener que dar también la posibilidad a que personas que ganan menos de $100,000 al año, o sea, grupos familiares con ganancias, ingresos menores a $100,000 al año, o sea, la pareja que se gana 50, 60,000 entre los dos, 70,000, que es como más real, también puedan comprar con cero down payment. Pero el gobierno en lo único que no te va a ayudar es a que tu crédito esté bueno. O sea, el crédito tiene que estar bueno para poder aprovechar las oportunidades que vienen en el 2025. Eso le corresponde a uno. Eso le corresponde a uno. ¿Cómo se arregla el crédito? Cogiendo las tarjetas de crédito y picándolas con una tijera. ¿Verdad? Las picas y las quemas en el patio. Echas candela. Porque si las botas así las pueden unir y te pueden hacer un fraude. O sea, limitando tus gastos. Haciendo un presupuesto, reuniéndonos en familia y cortando todo lo innecesario. No significa que no podamos viajar. Claro, podemos viajar, podemos ir a un parque provincial, podemos ir a Toronto Island. O sea, de pronto mientras que cumplimos las metas que nos hemos trazado como familia, esos viajecitos al exterior quedan cancelados, ¿verdad? De pronto, mientras que nos cumplimos las metas como familia, nos compramos unos portacomidas y cada uno sale a trabajar con su portacomida. Su arepita envuelta, su cafecito en su termo y a economizar se ha dicho. Yo siempre ando con mi botella reciclable. Una botella donde yo cargo mi agua. Tiene dos sentidos. Uno, economizo dinero y dos, salvo el planeta. Yo hago mi pequeño esfuerzo, lo que a mí me corresponde. Y además le doy ejemplo a mis clientes, porque yo siempre que llego donde los clientes llego con mi botella de agua. Y le doy ejemplo a mi familia, ¿verdad? De austeridad. El que no cuida el centavo, no cuida el dólar. Los barcos se hunden gota a gota. Hay que cuidar el centavo, hay que cuidar el presupuesto. Sin ser miserable, lógico, ¿cierto? De vez en cuando usted se puede dar un gustico, ¿cierto? No hay que tampoco caer al extremo. Usted se puede dar sus gustos de vez en cuando, pero manejando un presupuesto, un budget. Porque lo que sí les anticipo es que el próximo año la construcción la tienen que revivir. Y la única fuente para revivir la construcción es la construcción de vivienda económica. Pueden inventar lo que quieran, extender las hipotecas a 35 años, la gente ya no le come cuento a eso. Pueden hacer lo que quieran, la gente no quiere hipotecas de $1 millón, de $1,5 millones. ¿Quién tiene para pagar $8,000, $10,000 mensuales en hipoteca? O sea, tenemos que volver a lo básico. Desarrollar las habilidades que llevaron a este país a ser la potencia que ha llegado a ser. Trabajo duro, sacrificio, esfuerzo, ahorro. Esos valores no cambian. Esos valores siguen siendo la piedra fundamental, la esencia de que a una familia, a una sociedad, a un país le vaya bien. Entonces vamos a volver a eso, vamos a volvernos tradicionales en eso.
hasta que cada uno de los miembros de nuestra familia tenga su propia casa, hasta que tus hijos, tus nietos, ¿verdad? Todos tengan su propia vivienda, hasta que ninguno pague arriendo. Esa debe ser una buena meta, ¿verdad? Que de pronto va a requerir un esfuerzo no de un año, sino de varios años. Pero el primer esfuerzo es el cambio de mentalidad. Si no cambiamos la mentalidad, es difícil. Gracias por escuchar Academia Inmobiliaria con Jorge Ortiz. Te invitamos a suscribirte al canal para recibir información importante del fascinante mundo inmobiliario en Canadá.